Sean bienvenidos a los diálogos sobre justicia penal. Nos da mucho gusto recibirlos en esta mañana y saludarles a todos, todas las personas que están
tanto aquí en la Sala de Usos Múltiples de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a todas las personas que nos acompañan en el interior de la República en la transmisión de las Casas de la Cultura Jurídica. Buenos días y muchas gracias por su presencia. Bueno, pues tenemos a una ponente de lujo el día de hoy. Nos da mucho gusto recibirte, Verónica. Estamos muy contentos de tenerte aquí, con mucha emoción de escucharte. Recordarles que esta vez Verónica nos va a platicar sobre las salvaguardas del debido proceso como una herramienta para evitar el error judicial, particularmente sobre los principios Méndez. Voy a leer la síntesis curricular de Verónica y nada más platicarles brevemente la dinámica. Abro yo con la presentación, posteriormente ella nos va a exponer durante unos 40 minutos o una hora y posteriormente vamos a abrir el foro para preguntas y respuestas. Verónica Inestrosa es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se desempeña como asesora jurídica senior de la organización inglesa Juicios Justos, en inglés Fair Trials, e integra la red de expertos de la Fundación Omega. Integra el comité directivo de los principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información, principios Méndez, y participó en el grupo de trabajo que actualizó el Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Protocolo de Estambul, versión 2. Verónica cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, una maestría en Políticas Alternativas de Desarrollo por la Universidad de Rotterdam y es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad del Externado de Colombia. Muchas gracias, Verónica. Te dejo la palabra y pues esperemos que esto sea de mucho interés para todas y todos. Gracias. Muchas gracias Isabel. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y a quienes nos acompañan por los canales que tienen acceso a estas sesiones. Estoy muy contenta, siempre me hace muy feliz estar en México y me conmueve que me inviten a hablar y a compartir sobre todo el trabajo de los principios Méndez. Agradezco muchísimo al Centro de Estudios Constitucionales, a su directora, la doctora Alejandra Martínez Verástegui, al doctor Carlos de la Rosa, por la invitación y la generosidad para tenerme acá. Bueno, y además quiero decir que este edificio es absolutamente hermoso, por supuesto, de la Suprema Corte. Estoy fascinada con la oportunidad que tuve de visitar el mural y lo poco que he visto hasta el momento. Bueno, vengo justamente a hablarles de los principios de entrevista e investigación, que son fruto de un proceso de consulta de varios años y de trabajo de varios años de un grupo interdisciplinario por crear una herramienta que ayudara a entender cómo pueden hacerse mejores entrevistas de investigación, porque la entrevista es un eje central de la justicia. Realmente hay entrevistas en todo el proceso de justicia. Nosotros comenzamos trabajando en la entrevista de investigación, que más comúnmente se le conoce como interrogatorio, y voy a pasar a decirles por qué, pero en el camino nos dimos cuenta que ustedes, todos los operadores de justicia, realizan entrevistas en un momento u otro de su labor y que los principios realmente pueden informar su trabajo. Esto es particularmente cierto para jueces y juezas que tienen un rol fundamental en las preguntas que hacen, en las audiencias, por supuesto, pero además en la evaluación de la evidencia que se les presenta. Y bueno, estamos muy contentos con el proceso, se los voy a presentar más en detalle, pero sí quiero decir que para los autores y las autoras es fundamental que nos inviten a estos espacios a difundirlos. Y es un gusto que lo hagan, es algo a lo que llamamos a los estados a que hagan, pero además como la única integrante de América Latina del área jurídica que trabajó en los principios, pues agradezco muchísimo la oportunidad, porque para nosotros es fundamental que llegue a los actores del sistema de justicia en América Latina y realmente hemos hecho un esfuerzo porque sean los sistemas de justicia de América Latina los que innoven en implementarlos. Generalmente estas cosas nos llegan de afuera, ¿no? Las hacen en otros países que no necesariamente tienen nuestra misma realidad,
y acá hubo un esfuerzo muy grande, tanto del profesor Juan Méndez como mío, de integrar la realidad de América Latina para que los principios respondieran a los desafíos a los que nos enfrentamos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, voy a empezar con la presentación. Entonces, si quieres pasarla, gracias. Bueno, ¿de dónde vienen? Y yo ahora me voy a parar porque la verdad es que me siento muy incómoda sentada. Pero los principios vienen de una propuesta que hizo el profesor Juan Méndez cuando era relator especial contra la tortura de Naciones Unidas. La única persona de América Latina además que ha ocupado este cargo en Naciones Unidas. Cuando él estaba cerca de terminar su mandato, en su informe a la Asamblea General, en su último informe a la Asamblea General, básicamente planteó que él como relator visitando todo el mundo, incluyendo México, se había dado cuenta que la tortura, a pesar de la sólida prohibición que existe en el derecho internacional, lo integrada que están nuestros sistemas penales, por supuesto en México lo está claramente con la ley general, se sigue cometiendo y se sigue cometiendo particularmente en las primeras horas de la detención, que todos y todas sabemos que son las horas más vulnerables para la persona detenida, pero él identificó que se sigue utilizando para obtener información o una confesión. No solo a pesar de que la prohibición es clara, sino que además del hecho de que la obligación de jueces y juezas de utilizar la regla de exclusión también es muy clara. Y a pesar de esto, se seguía dando. Entonces, lejos de querer plantear un problema que ya está en miles de informes, digamos, ya está muy documentado, él se dio a la tarea de pensar cómo proponer una forma distinta de hacer las entrevistas para evitar el uso de la tortura cuando se está buscando adquirir información. Y tuvo contacto sobre todo con profesionales de países nórdicos, que realmente sus equipos de investigación han ido trabajando en entender cómo funciona el cerebro para responder mejor a los desafíos que también tienen en materia de criminalidad y obtener una información más confiable de las personas a las que entrevistan. Y después de hacer un proceso de consulta amplio, se dio cuenta que sí había una forma de entrevistar mejor y propuso esto a Naciones Unidas. Entonces su informe dice, deberíamos contar con un documento, con unos principios, con un protocolo, en ese momento le llamó protocolo, que oriente a las autoridades, no solo que reitere la prohibición de la tortura, sino que oriente a las autoridades en cómo podría hacerse este trabajo respetando los derechos humanos. Y mi ponencia se centra en las garantías del debido proceso y en las salvaguardas, porque lo que encontramos es que es un elemento fundamental de todo el proceso de justicia y de toda entrevista, y que cuando se utilizan y se implementan, generan confianza y permiten obtener mejor información. Voy a llegar ahí también más adelante. Te agradezco, sí. Listo. ¿Por qué se sigue utilizando la tortura y la coerción para entrevistar? Lo primero es que existe la creencia de que el maltrato y la coacción son necesarios para obtener información de la persona entrevistada. Y en algunos casos, como está en el segundo punto, que es un mal necesario con algunos posibles perpetradores, personas sospechosas en particular. Es decir, esta persona es un criminal, es de una banda criminal, es un terrorista, es un narcotraficante, lo que sea. A esta persona no se le puede tratar distinto, no nos va a venir a decir lo que hizo. Tenemos que usar mano dura, tenemos que ser fuertes, tenemos que presionar para que nos diga algo, porque si no, no lo va a hacer. Y eso es una creencia errónea, pensar que utilizar la fuerza y utilizar la coerción va a permitirles obtener mayor información. Ahora, nosotros en los principios nunca decimos que mediante estos métodos no se obtenga nada de verdad. Es posible que en el marco de la utilización se obtenga algo de verdad. El tema es que las investigaciones y las entrevistas tienen un rol tan fundamental en entender de dónde viene el delito, el crimen, quién más está involucrado y buscar la no repetición, que sería y es mucho más adecuado y más una mejor herramienta contra la impunidad, obtener la mayor cantidad de información, ¿no? Pero se le apuesta a obtener, así sea un poquito, con esta idea errónea de que la tortura es un mal necesario. Por supuesto, las series de televisión nos siguen vendiendo, las películas de Hollywood también y de nuestros propios países, nos siguen vendiendo que no hay tiempo para más. Entonces, yo tengo que obtener esta información y si no, se va a ocurrir algo terrible, va a haber una bomba, van a morir miles de personas, no lo venden diariamente.
Y la única forma en este corto tiempo que tenemos y esta necesidad que tenemos de detener los delitos es pues torturar o amenazar o coercionar, porque no tenemos tiempo para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces ahí está otra justificación. Ahora, lamentablemente, en muchas autoridades hay el interés de fabricar pruebas, ¿no? Entonces, o están involucrados o tienen lazos o vínculos con quien realmente cometió el delito, o tienen mucha presión, y esa presión a veces viene de la sociedad, a veces viene de agendas de seguridad que cada día las vemos más fuertes en América Latina, de usted vea cómo, pero me tiene que encontrar un culpable, o quiero esconder que yo estoy involucrado, entonces tengo que lograr que alguien diga que lo hizo para poder ocultar mi involucramiento de las personas que estoy protegiendo. Entonces hay un interés en fabricar pruebas. Y el último, y en el que nosotros nos centramos, es la falta de capacidades y de conocimiento para obtener información confiable, porque la realidad es que nadie enseña cómo se obtiene esa información. Y a mucha gente le dicen de nuevo, obtenga la… El doctor Juan Méndez presenta su informe, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, APT, el propio centro, el profesor Juan Méndez en American University, el Anti-Torture Initiative y el Centro Noruego por los Derechos Humanos, se unen y dicen, este esfuerzo hay que sacarlo adelante, y recogen los fondos, porque para estas cosas se necesitan fondos, y eligen un grupo de personas para que trabajen en el documento. Entonces, eligieron a 15 personas de todo el mundo, de diferentes áreas del conocimiento, psicólogos cognitivos, antiguos jefes de seguridad de la CIA, personas que estuvieron en Guantánamo, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo se salieron y dijeron, esto no puede ser, y uno de nuestros colegas pues justamente tenía esa labor en la CIA, Mark Fallon, psicólogos cognitivos, personas del área de derecho, ex policías, y bueno, tengo la fortuna de haber estado, y nos reunieron a nosotros 15 para empezar a trabajar en cómo se verían unos lineamientos para orientar tanto a quienes hacen las entrevistas de investigación como a los demás actores de justicia en cómo realmente se podrían hacer bien. Y finalmente, tras 4 años de trabajo, en el 2021 se publicaron los principios. Los principios no son un documento que hay que firmar, no son un documento que hay que ratificar, yo los tengo por acá de hecho, para que vean lo chiquito que es. Gracias. Esta maleta enredada. Son pequeñitos, son 6 principios que realmente les recomiendo leerlo, están en la página, en varias páginas web, incluyendo la de APT, y siempre me siento muy orgullosa de decir que salieron en español desde el comienzo, ¿no? Y generalmente estas cosas no nos pasan. Yo tengo el gusto también de ser autora del Protocolo de Estambul, de su nueva versión, y salió primero en inglés y seguimos trabajando para que pronto, ojalá muy pronto, salga en español, pero la verdad es que nosotros tenemos necesidades urgentes de comenzar a implementar estas cosas, y estos procesos de traducción se demoran y siempre se privilegia el inglés. Y nosotros no queríamos hacer esto, entonces desde el comienzo salieron en español y salieron en portugués, y yo me siento muy orgullosa de ello, así que por favor consúltenlos. No tienen no hay que firmarlo, no hay que ratificarlo, y ahorita les voy a hacer una comparación también con el Protocolo de Estambul, pero lo que sí tienen es que recogen, y lo vamos a ver más en detalle, todas las normas del derecho internacional aplicables a la entrevista. Y a mí siempre me ha parecido que estos documentos, que son hechos realmente para ustedes, para orientarles en cómo cumplir mejor con sus obligaciones, sirven como un documento de trabajo diario para que no les toque buscar los estándares en todas partes, sino como un resumen de acá está todo lo que tiene que ver con una entrevista. Y son aplicables tanto a víctimas como a testigos, como a posibles perpetradores, a sospechosos, que en las observaciones que hacen los comités, por supuesto. Los principios realmente vienen a llenar un vacío que había, de alguna manera, de tener un documento con el cual comparar cómo se hace esto frente a una obligación que ya firmaron los países en la Convención contra la Tortura. Entonces, por supuesto, México es parte de la convención, y acá hay 2 artículos muy relevantes, el artículo 10 y el artículo 11. El artículo 10 dice que todo Estado parte velará porque se incluyan una educación y una información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de aplicación de la ley, civil, militar. Entonces, de nuevo, por eso felicito estos esfuerzos, porque se cumple además con esta obligación del artículo 10.
y, digamos, hay que formar a todos los que hacen parte de la cadena de justicia en la prevención de la tortura. Pero además el artículo 11 dice, todo Estado parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio. ¿Y contra qué? Digamos, un poco se tendrían que comparar estas normas de interrogatorio. No había hasta el momento un estándar internacional para ello y los principios sí vienen a llenar este espacio y han sido recomendados así en el marco de organismos de Naciones Unidas. Ahora, no para que me respondan, pero sí quiero que lo piensen. ¿Ustedes conocen las reglas de interrogatorio de las Fuerzas de Seguridad de México? Generalmente, no sé en el caso de México, con certeza, pero nosotros las hemos pedido en muchos países y no son públicas. Y no son públicas porque no, esto es seguridad nacional. No, esto nosotros no podemos revelarlo porque entonces los criminales van a aprender cómo entrevistamos. Y escudarse detrás de esto para mantener opaco un sistema que debería ser público, pues no solo los priva a ustedes de tener la posibilidad de evaluar si se está cumpliendo con esas reglas, sino que va en contra del derecho internacional y en este caso de la Convención contra la Tortura. Y esa es una primera labor a la que yo les llamaría a ustedes como jueces y juezas. Démonos a la tarea de conocerlas y de, si no son públicas, pedir que sean públicas. Porque ustedes que tienen la obligación de evaluar la evidencia que se les presenta, ¿cómo saben si un interrogatorio se hizo de acuerdo con las normas si no conocen las normas de interrogatorio? Entonces, queda pendiente que las pidan, que las busquen, que las conozcan y que sepan que este instrumento les sirve para también referirse a ellas y ver si efectivamente cumplen con los estándares internacionales. Bueno, ¿a qué le apostamos? A evitar que se tomen decisiones judiciales equivocadas porque vemos que se cometen muchos errores en el marco de la justicia por la información que se obtiene mediante tortura. Y ahí está una segunda tarea para ustedes. ¿Por qué se toman decisiones equivocadas? Porque ustedes se basan en la información que les presentan, ¿verdad? En la evidencia que les presentan. Y si esa evidencia viene contaminada, porque hubo presión, porque hubo tortura, porque ese cerebro se le obligó a decir algo que no es cierto, pues ustedes obviamente pueden terminar tomando una decisión errónea. Y lo que nos dimos cuenta es que muchos de los casos que se han llevado a apelación, se ha demostrado que se habían sostenido muchísimo en el testimonio y en testimonios falsos, digamos que presionados por el tema de tortura o de coerción. Desmitificar estos mitos que ya les decía que vemos que existen, dejar atrás la cultura de la entrevista con prácticas acusatorias, coercitivas, manipuladoras y basadas en confesiones. Y acá quiero detenerme un poquito porque quiero que nos salgamos de la idea que me refiero solo a la entrevista cuando hay la tortura cruda, ¿no? La violencia física. Acá estamos hablando de prácticas que hemos normalizado. La idea del policía bueno y el policía malo, ¿no? La idea de yo estoy de tu lado, no le digas al abogado porque la verdad nosotros somos los que te venimos a proteger, o el que lo está golpeando y lo está tratando mal y llega el otro y le dice no, déjalo, ven, te traigo un vaso de agua, en mí sí puedes confiar, mira que si me ayudas yo te puedo ayudar. Todas esas cosas que hemos normalizado, también por los medios de comunicación, en gran medida son presión y son manipulación. Y los principios buscan cubrir todo eso, no solo la tortura física. Tener a una persona sin comer, presentarle un interrogatorio sin zapatos, sin haber dormido, todo eso tiene un impacto en lo que la persona va a decir. Y todo eso a ustedes como juzgadores debería hacerles pensar si pueden confiar en el testimonio que se ha presentado. Entonces, ayudarles a las autoridades en general a mejorar la eficacia, la imparcialidad, los resultados de los procesos de investigación, a ganar más confianza de la sociedad y me parece muy importante para ustedes impulsar el cumplimiento de las salvaguardas de la detención y el debido proceso. ¿Por qué? Porque estas salvaguardas están como en todas partes, ¿no? Como que todos sabemos que existen y que se deberían cumplir, pero no queda tan claro quién las tiene que cumplir. Ya las vamos a ver más adelante, pero para poner un ejemplo acá, todo el mundo sabe que hay que tener acceso a un abogado, pero no existe consenso sobre quién llama al abogado o a la abogada. ¿A quién le corresponde comunicarse con el abogado o la abogada?
Y esto varía en todos los países. Tuvimos discusiones muy fuertes con los demás miembros del equipo del comité directivo, porque muchos decían, sí, 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 todo el mundo tiene derecho a un abogado, y los policías decían, pero a mí no me corresponde llamarlo. Y cuando uno se da cuenta, a nadie le corresponde llamarlo, ni el traductor, ni identificar la vulnerabilidad, ni llamar al médico, ni avisarle a la familia. No queda claro a quién le corresponde. Y estas salvaguardas están en muchísimos documentos y efectivamente lo que hacen los principios pues es reunirlos. Listo, pasémosla entonces. ¿A cuál pasó? No veo. Ah, esa ya la repetí entonces. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, estos son los principios y son solo 6 y yo siempre me río y digo, ustedes dirán que hicimos por tanto tiempo que solo sacamos 4 principios, 6 principios en 4 años, pero créanme que lleva tiempo llegar a estos consensos, sobre todo cuando se busca que tengan aplicación global. Yo me voy a centrar sobre todo en el principio 1 para contarles sobre los pilares, porque ahí está toda la parte del derecho que me parece muy interesante para ustedes. Voy a entrar un poquito en el principio 2, que es el de la práctica, y muy por encima voy a mencionar el principio 3, que es de vulnerabilidad, y el de capacitación, rendición de cuentas e implementación, pues se los dejo para que los lea si no alcanzo al menos a mencionarlos, pero ustedes tienen un rol muy importante en rendición de cuentas e implementación y a eso sí me voy a referir. Entonces, de todas maneras, en el principio 1 nos referimos a los 3 pilares del instrumento, que son la ciencia, el derecho y la ética. En el principio 2, que fue el que más tiempo nos llevó, muchísimo tiempo, lo que hacemos es juntar esos 3 pilares y decir, pero ¿cómo interactúan en la entrevista? Porque la verdad nosotros comenzamos trabajando en un protocolo, que era lo que proponía el profesor Juan Méndez, y ustedes ya saben acá muy bien en México, por ejemplo, el protocolo de Estambul. Y en el protocolo de Estambul los temas están separados. Está, ok, esto dice el derecho internacional, así se hace una investigación, esto es para los médicos. Y así lo comenzamos a escribir y era un mamotreto gigante. Pero no lográbamos transmitir cómo, por ejemplo, es que el derecho llega a jugar un rol en activar la memoria. Y por eso nos demoramos ahí. Dijimos, tenemos que realmente escribir, esto no es un manual, pero tenemos que realmente mostrar cómo interactúan los 3 pilares en la entrevista para facilitar. Tú me vas avisando del tiempo, ¿verdad? Sí. Listo. Y ese es el 2. El 3 es el de vulnerabilidad y acá es que voy a hacer la referencia particular. En toda entrevista hay una asimetría de poder. En toda entrevista. Quien está buscando la información tiene algún poder frente a que la está entregando. Y acá pensemos hasta en una entrevista de trabajo. El que está buscando trabajo, ¿no? Depende de quién le está haciendo la entrevista. Por supuesto, ustedes en las oportunidades que tienen de hacer preguntas en la audiencia tienen un poder frente a la persona que está frente a ustedes. Lo mismo pasa con el abogado y cuando tenemos la oportunidad de formar a la defensoría, por ejemplo a la defensoría pública, se los digo. No porque ustedes estén del mismo lado de su cliente, no hay una asimetría de poder. La libertad de esta persona depende de ustedes. Hay una asimetría de poder y ahí hay una vulnerabilidad implícita en la entrevista, pero además hay otras vulnerabilidades propias del origen de la persona, la formación que tenga, su estado de salud, su condición, que le permiten o no entender a qué se está enfrentando y asumir de una o de otra manera la entrevista. Y ahí nos referimos en ese capítulo a la vulnerabilidad. La capacitación básicamente lo que decimos es, lo que nos hemos dado cuenta es que esto, y ustedes no van a salir de esta charla haciendo mejores entrevistas, lastimosamente, pero esto es un tema no es un tema de personalidad, no es un tema de yo interactúo bien, o yo tengo buena conversación, o soy empática y entonces yo puedo hacer una entrevista, no, esto es una habilidad técnica a la que hay que ponerle el mismo énfasis y el mismo trabajo que se le pone al desarrollo de cualquier habilidad. Y requiere de pares, y requiere aprender cómo hacerla mejor, y alguien que te siente y te diga, mira, es que cruzaste la pierna, es que cerraste tu cuerpo y te cerraste a que la persona te contara, es que tus gestos prevenían que la persona lo hiciera, es que utilizaste preguntas cerradas, es que contaminaste la memoria de la persona con la información que le diste. Uno no es consciente de eso y necesita un acompañamiento de pares que le van diciendo hasta que uno realmente desarrolla la habilidad.
Entonces, de nuevo, no es un tema de personalidad, de facilidad, es un tema de formación y de capacitación. Y rendición de cuentas e implementación tiene el rol de todas las autoridades en ayudarnos pues a cambiar la cultura. Ahora rápido les quiero contar, ¿me ayudas con la siguiente? Un poquito, creo que ya no me voy a parar de acá, pero bueno, un poquito en qué se parecen estos instrumentos. El protocolo de Minnesota, el protocolo de Estambul y los principios Méndez, que nosotros realmente seguimos un poco la lógica de Minnesota y de Estambul. Lo primero en lo que se parecen es que los tres fueron escritos, pensados y escritos por la sociedad civil. Digamos, esto no es gente en Ginebra, alejado de la realidad, siempre han sido grupos de expertos convocados por la sociedad civil y trabajados los instrumentos por la sociedad civil y después adoptados por Naciones Unidas como manuales. Ese es el caso de Minnesota, ese es el caso de Estambul. Los tres se centran en los mismos tres pilares: la ética de las profesiones, en el caso de Minnesota tiene toda la parte de los médicos forenses, además de la profesión del derecho, los investigadores, en el caso de Estambul, de médicos, psicólogos y no solo forenses, sino de la profesión médica en general, de los jueces, de los fiscales, de los abogados, y tiene la ética y tiene el conocimiento de esto. Y en los principios, la ética, ya vamos a ver de ustedes, de los investigadores, de los fiscales, de los jueces. Entonces todos tienen la ética, luego todos tienen el derecho internacional aplicable al tema que tratan, y luego todos tienen la incorporación de una ciencia. Entonces, de nuevo, la ciencia forense dedicada a las autopsias, en el caso de Minnesota, que es para muertes potencialmente ilícitas, entonces la persona lastimosamente está muerta y lo que necesitamos es un forense que pueda leer el cuerpo y lo que le pasó. En Estambul la persona está viva, fue torturada, pero nos puede contar qué fue lo que le pasó. Entonces la psicología juega ahí un rol muy importante también, aparte de los médicos que hacen el examen físico, y en el caso de los principios de entrevista es la ciencia cognitiva y lo que nos dice el cerebro. Y esto es súper bonito, porque la verdad yo siempre repito que el derecho ya no es suficiente, que todos los que trabajamos en esto tenemos que estudiar otras áreas y nutrirnos de otras áreas para enfrentar los retos diarios a los que nos presentamos, a los que se nos presentan, y por supuesto ustedes que tienen que leer la evidencia, los peritajes que se les presentan, es muy importante que tengan esta perspectiva multidisciplinaria. Entonces, en eso se parecen los tres, nosotros seguimos esa lógica. Y bueno, la idea es que sean instrumentos de apoyo para ustedes, para decirles cómo cumplen con las obligaciones internacionales, que a veces son una lineecita, a veces son dos, y no siempre quedan claros, sobre todo para quienes trabajan en el sistema penal. Listo. Acá la definición de la tortura, yo sé que la conocen muy bien, solo para decir, pues este es un instrumento antitortura, ¿no? Porque uno de los propósitos de causar dolor y sufrimiento de manera intencional es obtener información o una confesión, pero no es el único. Y aprovecho acá para repetir esto que repito hasta el cansancio cuando hablamos del protocolo de Estambul, y es que la tortura, el dolor y sufrimiento también se utiliza para discriminar, para intimidar, para coaccionar a una persona o a personas o a terceros por medio de esas personas, y por supuesto que lo comete un funcionario público. Los principios se centran en esto, pero no solo cuando hay confesión hay tortura. Listo, pasemos a la siguiente. Y acá me quiero detener en una cita que hacemos en los principios, que la sacamos de diferentes fuentes de jurisprudencia de diferentes sistemas regionales, no, el europeo, el interamericano, el africano, para mostrar cómo no es solo la tortura que nos imaginamos, que tenemos en el imaginario colectivo, la que pues afecta la memoria y puede o debe considerarse tortura o malos tratos. Los métodos coercitivos de entrevista u otras acciones que tengan como objetivo humillar, despertar miedo, obtener información o forzar confesiones de las personas entrevistadas mediante coacción o amenazas, o que de otra manera perjudique la capacidad o la decisión juiciosa de una persona entrevistada, puede equivaler a tortura u otros malos tratos. ¿Vale? Entonces ustedes tendrían que ver estos interrogatorios bajo la lupa de la prohibición de la tortura y de los malos tratos. Y acá surgen un montón de posibilidades. De nuevo, alguien que está en un calabozo toda la noche, que no durmió, que no comió, es como ustedes ir a presentarse a audiencia o un examen cuando uno estaba estudiando sin comer o sin dormir. Nuestra mente no funciona igual. Es algo obvio, pero que a veces no pensamos cuando nos enfrentamos a
sospechosos o a víctimas o incluso a testigos, si la persona está mentalmente preparada para ofrecerme información. Entonces acá, y yo creo que ustedes en particular, porque tienen la regla de exclusión aplicable a cualquier violación de los derechos humanos, tienen mucho para pensar y para ser creativos con esta afirmación. Por supuesto, en los principios tienen todos los pies de página de dónde sale esta idea. Ahora, ¿qué definimos como entrevista? Una conversación estructurada entre dos personas o más, que busca, en que una de las personas quien entrevista busca recopilar información de la persona que está entrevistando, y esta es como la parte más importante. El propósito es obtener información veraz, confiable, respetando los derechos humanos. El objetivo es obtener hechos, no una confesión. Y es que no sé en qué momento cambió la idea de que en la entrevista lo que buscamos es que la persona nos diga exactamente qué pasó y ojalá, ¿no?, además que confiese. La entrevista debería ofrecernos un pedacito más de información para la investigación en su conjunto, ¿no?, sobre todo en el caso de las fiscalías y de las policías. Es una herramienta más, es un paso más, y por eso entre más información confiable obtengamos, pues mejor va a ser la investigación en su conjunto. Y el resultado de la entrevista es tan bueno, tan malo como la técnica de entrevista. Y a mí me encanta esto porque mucha gente dice en cualquier tipo de entrevista, pero es que no quiso hablar, pero yo qué hacía si no quiso decir nada, es que no pude avanzar porque no quiso. Lo que decimos acá es que si no quiso decir nada es que tú no hiciste una buena entrevista, no desarrollaste tus técnicas, porque siempre se puede lograr que la persona hable. Eso es lo que nos dice la ciencia. Pero si tú no manejas bien la entrevista, pues no vas a obtener información. Entonces realmente cambia un poco la lógica y hay que tomar responsabilidad de que tenemos que hacer buenas entrevistas si queremos obtener información confiable. Listo. La siguiente es que, te molesto, gracias, es que definimos que la entrevista no es un hecho aislado y un momento en el tiempo único, ¿no? Nos imaginamos, sobre todo en el caso del interrogatorio, es la salita con el investigador de un lado, con la persona del otro, y esa es la entrevista. No, nosotros decimos realmente la entrevista, para el resultado de la entrevista misma debe entenderse como un proceso, y un proceso que en el caso de personas sospechosas empieza con el primer contacto que tengan con la fuerza pública, y en este caso, digamos, con la policía. ¿Por qué decimos esto? Porque cada contacto finalmente afecta con quiénes se van a encontrar ustedes. Cuando la persona llega a un tribunal ya ha pasado por todo este ciclo, y todo lo que cada persona le haya dicho, cada pregunta mal hecha, cada presión, cada forma de hacerle pensar que hay más evidencia sobre ella de la que hay, o que es culpable, o lo que le puede pasar si no habla, afecta el cerebro de esa persona, ¿vale? Y acá yo siempre pongo el mismo ejemplo para quienes ya me han escuchado, me disculpo, pero es que para mí me abrió muchísimo los ojos con mis colegas forenses. Cuando nos imaginamos una escena del crimen, los investigadores llegan vestidos de blanco, con guantes, ¿no?, con botas, porque existe el principio de transferencia, y lo entendemos bien. Toda persona que toque la escena del crimen puede dejar algo suyo allí, ¿verdad? Entonces por eso protegemos todo para no dejar nada cuando la visitamos. ¿Por qué? Porque contaminamos la escena, porque ya lo que encontramos ahí no es tan creíble, porque se nos puede desviar la hipótesis, porque podemos concluir algo que es erróneo. La memoria es lo mismo, la memoria es una escena del crimen. Y finalmente para eso buscamos explorarla, para entender qué pasó desde la perspectiva de esa persona, sea una víctima, sea un testigo, sea una persona sospechosa. Queremos entender qué pasó desde la memoria de esa persona. Pero no nos ponemos guantes, no nos ponemos traje blanco, no usamos bolsitas, no usamos pinzas, entramos con los zapatos embarrados, con las botas sucias, no una, ni dos, ni tres, sino 20 veces en la memoria, en el cerebro de la persona. Y cada vez que entramos, dejamos algo propio. Y para mí esto es súper importante porque me abrió los ojos sobre la responsabilidad que tenemos todos cuando hacemos la entrevista, ¿no? Pensamos que realmente solo es quien hizo la entrevista de investigación. No, los defensores, ustedes, cualquier persona que haga una pregunta mal hecha o que ponga información la contamina. Y este es otro ejemplo que siempre pongo. El ejemplo de un accidente de tránsito. Entonces hay un testigo acá y hay un testigo allá, ¿no? Y uno siempre busca evitar que los testigos hablen entre ellos, ¿verdad? Para que no se contamine justo la memoria. Y es que es muy fácil.
Entonces digamos que uno lo ve desde allá y uno lo ve desde acá, y luego se reúnen, y entonces dicen, no, ¿viste lo que pasó? Qué angustia, cómo venía de rápido. Sí, no, yo apenas si pude abrir los ojos, yo apenas se oía el ruido cuando vi el carro amarillo. Resulta que la otra persona no había visto un carro amarillo. Esto fue lo que vio una de las personas. Pero se lo cuenta e inmediatamente eso queda en la memoria de la persona. Ah, el carro que oyó, el frenazo que oyó, lo que alcanzó a percibir, era un carro amarillo. Y cuando van a hablar con la policía, pues la que no vio el carro amarillo igual va a decir que el carro fue amarillo. Así de fácil se contamina la memoria. Y la memoria además funciona haciendo asociaciones. Entonces, yo siempre digo, ¿se acuerdan que desayunaron el jueves pasado? Y hagan el ejercicio, ¿se acuerdan que desayunaron el jueves pasado? A menos que uno desayune lo mismo todos los días, o que fuera el cumpleaños, el aniversario, algo así, muy difícilmente se acuerda de que desayunó el jueves pasado. ¿Qué hace la memoria entre la presión de responder? Digamos que yo te presionara, dime qué desayunaste el jueves pasado. Tu memoria lo que haría es pensar, ¿qué suelo desayunar? ¿O será que los miércoles yo hago mercado, entonces debí comer? Entonces, coge pedacitos que le ayudan a formarse una idea de qué desayunó. Y no necesariamente tú me vas a estar diciendo mentiras cuando me digas que desayunaste cereal. Tú crees que desayunaste cereal por esa lógica que tienes en tu cabeza de los elementos que te pueden hablar de esa pregunta que yo te estoy haciendo. Entonces, es fundamental que nadie haga una mala pregunta ni pisotee esa memoria para obtener mejor información. La Corte Europea acaba de sacar una sentencia buenísima en que dice que esas pláticas, esas conversaciones informales no tienen por qué suceder y no se pueden sacar del expediente como si no hubieran pasado. ¿Cuáles? Las que tiene la policía con la persona detenida. Porque siempre va a afectar lo que la persona recuerda, lo que la persona dice. Y generalmente no se cuentan, ¿no? Y cuando llega el abogado o la abogada, preguntan si alguien más lo entrevistó, todo el mundo dice que no, pero ya para el informe policial homologado han hecho un montón de preguntas, ya han hecho de pronto un montón de aseveraciones, ya se han creado una hipótesis, ya le han dicho a esta persona un montón de cosas y realmente la primera entrevista entonces, o el primer contacto con la memoria no es ese espacio que tenemos de la entrevista. Entonces todos tenemos una responsabilidad y lo que hacemos en los principios Méndez es decir, como acá hay una responsabilidad compartida, a todo el mundo le corresponde chequear que el anterior haya hecho las cosas bien y que haya respetado esa memoria y que haya respetado las salvaguardas del debido proceso para que esa memoria llegue lo menos contaminada y ojalá cero contaminada posible para obtener la mejor información. Listo, pasémosla. Bueno, acá rapidísimo y no me detengo porque yo creo que ya me está pasando el tiempo. El rol de jueces y juezas frente a la tortura. Este es frente a la tortura. Bueno, ustedes tienen la obligación, por supuesto, de mantenerse independientes, de estar formados, de tener los recursos para hacer su labor, de supervisar a las personas privadas de la libertad y su trato, son responsables por la acción, por la acción o omisión que acarrea responsabilidad estatal. Por supuesto, cuando ustedes no actúan frente a una posible comisión de tortura o de coerción, y en este caso trasladémonos de nuevo a los principios, cómo van a valorar la evidencia que se les presenta, pueden estar omitiendo responsabilidades del Estado que pueden llevar a la responsabilidad estatal. Tienen que actuar para que se active la investigación de tortura ex oficio, aunque nadie les diga nada, aunque el abogado no lo diga, aunque el fiscal no lo diga, no es porque yo estoy acá escuchando las partes, tienen la obligación de activar una investigación de tortura si ustedes sospechan por cualquier motivo que la persona que tienen frente a ustedes pudo ser torturada o cuando tienen acceso a los testimonios, en este caso sospechan que esta información pudo ser obtenida de una manera errónea. La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que es un tribunal especial que creamos para crímenes de guerra y lesa humanidad, acaba de utilizar los principios Méndez de una manera muy creativa, que nosotros ni siquiera nos imaginamos que se puedan utilizar así. Hay una entrevista de entrada para que una persona se pueda someter a la jurisdicción de la JEP y esa entrevista la hace la Fiscalía y depende un poco de cuánta información pueda prestar la persona al sistema de verdad. Y en este caso, la Fiscalía estaba muy segura de que esta persona, una mujer, sabía muchísimo porque era pareja de alguien que era un actor armado. Entonces ya esperaba que la persona dijera muchísimo. Y resulta que la persona, pues, efectivamente en la entrevista no dice tanto como esperan
y no es admitida en el sistema. Y la persona presenta una apelación y en la sala de apelación la jueza que evalúa el caso pide, ¿no?, la entrevista y ve todo y dice no, pero es que esta entrevista no estaba bien hecha. O sea, la forma en que se le preguntaron las cosas bloqueaba las respuestas que ella podía dar, o sea, de por sí limitaban la respuesta que la persona podía dar por la forma en que se formularon las preguntas, pero además acá hay un sesgo de confirmación. Ustedes querían que esta persona supiera más, esperaban que supiera más, y su sesgo les llevó a concluir algo frente a la entrevista, pues que no necesariamente era cierto. Y es un uso precioso de los principios. Nosotros nos sentimos muy halagados por la creatividad, porque para eso sirven, y lo cita diciendo, acá hay unas formas de hacer las preguntas, acá hay unas formas de manejar esa memoria, y si se trae el sesgo de confirmación, o si las preguntas son cerradas y no permito, pues esta persona no me da la información que necesito. Bueno, ustedes también tienen, por supuesto, la obligación de la exclusión de la prueba ilícita, que lamentablemente no se da como debería. Y de nuevo, ustedes tienen además la posibilidad de que no solo sea por tortura, sino que sea por cualquier violación a los derechos humanos, y acá yo creo que hay una posibilidad muy importante de innovar y de actuar, y lo vamos a ver en un minutico un poco más, de sopesar las pruebas y de examinar la pertinencia de las pruebas forenses. Entonces, luego lo que puse son, si me ayudas pasándola, ya la pasaste, sí, la ética. Acá puse la ética de la profesión legal y cómo la recogemos, no me voy a detener ahí, solo decir que la ética de jueces y juezas viene de una cantidad de estándares internacionales muy reconocidos, pero además estoy segura que ustedes tienen un código de ética en la Corte Suprema, debe existir, y que está inspirado en todos estos principios, y en todos ellos está la detección, la prohibición de la tortura, la protección de la integridad física o mental. ¿Listo? Bueno, ya sabe que la policía les dijo, no, es que este es su cliente, ustedes tienen que revisarlo directamente, no es que la policía ya lo dijo, tienen que volver a revisar que esta persona efectivamente no habló con nadie más antes que ustedes, que tuvo acceso al examen médico, todo se tiene que revisar, y ustedes como juzgadores tendrían que hacer lo mismo, revisar que lo hizo el abogado, que lo hizo el policía, que lo hizo la fiscalía. Las autoridades judiciales deben eliminar los incentivos para que las autoridades investigadoras obtengan una confesión por cualquier medio, y por eso si ustedes empiezan a mirar esto con lupa, esperamos que esto pierda fuerza. Promover un lugar de los usos éticos y científicamente probados. Las autoridades judiciales deben asegurarse de que solo pruebas obtenidas legalmente sean admisibles en cualquier proceso, y estar atentos a cualquier indicio de que una declaración pueda haberse realizado bajo coacción o malos tratos, y ahí hago énfasis en indicio. No es el caso probado, no es que tengan toda la información. En materia de tortura los indicios son fundamentales, son los que los invitan y los obligan a abrir las investigaciones y a mirar esto con lupa. Listo. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice un poco lo que venía diciendo, y que yo creo que es un poco sentido común, pero luego cuando la ciencia nos lo reitera, nos ayuda a quedarnos con esa idea de manera más sólida y utilizarlo en nuestra labor. La memoria es frágil y maleable, ¿no? De nuevo, ya mostré un ejemplo en cómo se contamina muy fácil, pero además nuestra memoria cambia con el tiempo, y es distinta entre dos personas. A mí alguien muy bonito también me decía, no, a mí hay cosas que nunca se me olvidan dar, como fueran, como por ejemplo cuando le propuse matrimonio a mi esposa. Y yo decía, sí, ¿y cómo le propuso matrimonio a su esposa? Y entonces más o menos nos contó, dice, y si yo le pregunto a su esposa, ¿usted cree que se acuerda exactamente de lo mismo que usted? Y obviamente no, dos personas en un mismo momento no se acuerdan exactamente de lo mismo, pero además uno va idealizando con el tiempo. Tal vez el caso más claro es el del parto con las mujeres, que el dolor del parto ha sido comparado con el dolor de la tortura, o sea, realmente es un dolor muy fuerte, pero la alegría de ser madre, la maravilla de ser madre, de traer un ser humano al mundo, transforma esa memoria en lo positivo, ¿no? Por eso cuando es tortura y el dolor y sufrimiento, eso no se transforma, y por eso tiene los efectos que tiene. Pero en las madres sí, tiene ese poder la memoria. No es que no haya sido doloroso, seguramente fue doloroso, pero la memoria se adapta a recordar lo bueno de la experiencia. Entonces es muy maleable, es muy frágil. Y por eso hay que saber que la persona comete errores, omisiones, falsos recuerdos. Y yo sí creo que en los sistemas de justicia
esa idea de, pero acá dijo que fue a las 3 de la tarde y acá dijo que a las 4, entonces está mintiendo. Pero usted antes me había dicho que estaba de negro y no estaba de rojo, entonces está mintiendo. Tenemos que empezar a entender que no solo que nuestra propia memoria es maleable y que la memoria de las personas que tenemos enfrente lo es. Por eso la investigación tiene que ser mucho más profunda, por eso no se puede basar en un testimonio, porque es frágil, porque se vale cometer errores, omisiones y todos somos sujetos o susceptibles a ello. La memoria funciona con como etapas: codificación, retención, recuperación y relato. Entonces, uno, cuando algo pasa, digamos esta sesión, ustedes van a empezar a asociar con algo que ya tienen codificado en su memoria, de su trabajo, y para cada uno de pronto será distinto. Lo voy a contar. Y entonces, si yo estoy segura que para que esta persona me deje amenazar, o me deje llamar a mi mamá, o me deje tomar agua, le tengo que decir algo en particular, pues es muy probable que yo voy a buscar en mi memoria algo que le pueda decir, y si ya quiero detener el dolor o el sufrimiento, le voy a decir cualquier cosa. Eso es sentido común. Pero además no lo dice la ciencia, y por eso es tan importante entender cómo funciona la memoria y hacer mejores preguntas y tratar de tener una mejor relación con el cerebro. Luego el sesgo de confirmación del que ya les decía, y esto lamentablemente lo vemos muchísimo en las policías, pero yo creo que en jueces y jueces también, sobre todo cuando se trata de tortura. Acá lo oigo muchísimo, no solo acá, en varios países, pero es que todo el mundo dice que lo torturaron. Eso es un sesgo, porque si yo ya tengo en la cabeza que todo el mundo me va a decir que lo torturaron, no voy a poner atención. No voy a estar abierta a la posibilidad de que de verdad a esta persona la torturaron, o la golpearon, o la amenazaron, lo que sea. Yo ya tengo en la cabeza que esto siempre pasa, o que este caso ya lo he visto. No, lo mismo con el siguiente punto, no. Es que yo ya sé cuando alguien me miente. ¿Y cómo sabe cuando alguien le miente? Yo llevo 20 años viendo casos, yo ya sé cuando alguien me miente, que cualquiera lloraría, ¿no? Entonces es lo que espero, que entonces me está mintiendo porque no lloró. O no, pero es que no se le veía inmutada. No, esta persona le hicieron todo eso y no está atacada llorando, no está sufriendo, no. O es que lloró mucho, eso era un teatro. No, era clarísimo que no era de verdad. Y todas estas cosas están insertadas realmente, no a propósito, y este central, y otros dos que ya les digo, pero lo que trae el derecho es todas las áreas del derecho internacional que nos deberíamos traer y que nos pueden servir para evaluar mejor una entrevista de investigación, pero también todos los derechos que protegemos cuando hacemos buenas entrevistas y buenos registros y buenas investigaciones. Y en el derecho a la presunción de inocencia me detengo porque también creo que es uno que se cree que se cumple al final con la sentencia, ¿no? Pues todos asumimos que eras responsable hasta que ahorita yo encontré que eras culpable. Entonces, no, la presunción de inocencia está desde el comienzo, desde la detención, con los abogados, también lo miro con los abogados muchas veces, dicen, no, pero es que seguro es culpable. No, pero es que el policía dijo y ya es culpable. La presunción de inocencia se tiene que respetar en cada paso, porque esa presunción de inocencia le manda un mensaje a la persona que nos está dando información y eso altera la información que nos va a dar. El derecho a guardar silencio, que no se puede utilizar en contra de la persona. Y esta necesidad de que nos cuente, que nos diga, miren, si no se obtiene información, por eso la investigación tiene que ser más amplia, porque no tendría que depender del testimonio. Y por supuesto la protección contra la autoincriminación, que nunca debería ser un objetivo de la entrevista. Listo. Me quedó repetido el derecho a un juicio justo. Y acá entran todas las salvaguardas. Entonces nosotros lo que hacemos de nuevo es traernos las de todos los estándares internacionales y decir la información, el abogado, la traducción, el médico, la grabación, la notificación, llevarlo a un juez prontamente, las posibilidades de denuncia. ¿Qué tiene esto que ver con la entrevista más allá de lo que les he dicho? Que está demostrado que si ustedes están haciendo una entrevista a la policía, a los defensores y le muestran a la persona que están dispuestas a garantizarle todos sus derechos, eso relaja el cerebro, eso relaja la memoria. Y hay unos videos impresionantes de casos en que una persona llega con muchísimo poder a una entrevista y seguramente no va a decir absolutamente nada y termina diciendo todo por la forma en que se le trata. Porque la garantía de los derechos genera confianza y ese es el centro de la técnica de entrevista que funciona. Eso se llama rapport, que es el establecimiento de confianza. Entonces, por eso es tan fundamental que los policías también las usen. Acá capacitamos a la Fiscalía de Ciudad de México y era muy interesante cómo existe la idea de que los derechos humanos no son para utilizarlos ellos, sino alguien más para que los monitoree, o yo tengo que saber que existen, pero no los tengo que aplicar en mi día a día.
Y cuando empiezan a utilizarlos en la entrevista, le garantizan a la persona, un momento, usted tiene derecho a un abogado, esperamos a que llegue, ¿cómo está? ¿Comió? ¿No comió? ¿Quiere un traductor? Todas esas cosas generan confianza en la persona. Entonces, además de ser una obligación, son una herramienta para generar confianza. Y eso es el punto central de utilizar las salvaguardas para generar la confianza, relajar ese cerebro y obtener mejor información. Y lo mismo pasa con ustedes, por supuesto, en los tribunales. Ahora sí, prometo que es la última. ¿Qué hacemos? Eso, entrevistas basadas en rapport, en establecer confianza, en escucha activa. Y la escucha activa ayuda mucho, porque si uno lleva preguntas amplias, y esto está al final, que se favorece la pregunta de formato de recuperación narrativa, de recuerdo libre, hay más posibilidad de escuchar. Si yo siento que tengo que tener lista la siguiente pregunta, estoy pensando en eso y no en escuchar lo que me están diciendo. Si yo llego con, cuénteme qué pasó, y ustedes en la audiencia, particularmente de detención, ok, ¿por qué está acá? ¿Y cómo llegó hasta acá? Si esa pregunta se hace ampliamente, realmente le dan la oportunidad a la persona de, no solo de que está acusado, sino por qué está acá y cómo llegó acá. Hay distintas formas de formularlo, por supuesto, pero la idea es que sea una pregunta abierta. Con los defensores también siempre les decimos, no empiece con el informe policial homologado a decir, ah, mire, yo soy su defensor y acá usted está acusado de robo. Ya esa memoria de la persona o su actitud se va a defender del robo. Ya cómo llegó ahí, cómo lo detuvieron, si tuvo acceso a lo que haya tenido acceso, no importa. Su mente ya está centrada en que está acusada de robo. Lo mismo pasa en la audiencia, debería comenzarse con una pregunta abierta. Y usar después, entonces todas estas son cuénteme, explíqueme, dígame. Y después ya puedo usar preguntas de qué, quién, cómo, pero solo después. Si yo uso la escucha activa en esa primera respuesta de la pregunta abierta, se me van a ocurrir muchas más preguntas de seguimiento, pero además voy a poder tener un panorama más amplio de la información. No hay que detener a la persona e interrumpirla. Muchas veces uno recuerda en desorden y entonces no, pare ahí, pero eso pasó antes o después. La memoria ya a uno se le olvida. A uno se le olvida. Si ustedes me detienen ahorita, a mí se me va a olvidar justo lo que iba a decir después. Entonces no hay que interrumpir para dejar que la memoria fluya y más bien ir anotando, por supuesto con una entrevista preparada de con qué quiero salir de esta entrevista, qué información ya tengo y a qué puedo hacer una pregunta más puntual. Y finalmente desarrollar la empatía. Y acá quiero ser muy enfática, no es que yo no puedo ser empática con un violador de niños, pero es que si cometió este crimen atroz yo no puedo ser empática. La empatía no es complicidad, la empatía no es aceptar o decir que uno está de acuerdo con aquello de lo que la persona está acusada hasta que además se le compruebe que es culpable. La empatía es literalmente poderme poner en los zapatos del otro. ¿Y qué pasa cuando yo me pongo en los zapatos? De nuevo entender con dónde estoy, con quién estoy para obtener la mejor información. Entonces, bueno, esas son como las técnicas a las que llegamos. Creemos que los beneficios son maravillosos para el sistema de justicia en su conjunto, que permite crear una cadena de responsabilidades que hace que los derechos humanos no sea algo externo, sino que nos los traemos el día a día en la práctica, en la revisión de que cada uno haya cumplido con esos, porque es que si no me daña mi entrevista. ¿No? El entrevistador, el fiscal debe decir, oiga, pues usted hizo esto cuando lo arrestó, me dañó mi entrevista, mi posibilidad de obtener información. Y en esta cadena esperamos que se reiteran las salvaguardas del debido proceso y que por supuesto pues se favorece que las decisiones judiciales sean más cercanas a la verdad y evitemos pues errores que son tan terribles para las personas directamente y para la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Sin lugar a dudas, un tema muy interesante, muy importante para México, para su sistema de justicia penal. Me gustaría abrir el foro. Tenemos un buen tiempo para hacer preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar con la gente que está aquí. Si tuvieran alguna pregunta, ¿te parece bien, Verónica, recoger unas 2, 3 preguntas y hacer rondas? Si no hubiera ninguna pregunta aquí, pues entonces me gustaría pasar a las que nos han transmitido mediante las casas de la cultura jurídica. A ver, ahí hay una pregunta, por favor, Ivonne. Buen día. Aquí. Hola.
Creo que su presentación estuvo muy enfocada en la declaración de las personas y cómo estas declaraciones pueden ser obtenidas a través de tortura. Y existe un entendido de que las confesiones obtenidas a través de la tortura deben ser excluidas. Pero ¿usted considera que esta exclusión probatoria también se puede dar respecto a otras pruebas relacionadas con tortura? Por ejemplo, estoy pensando en… Gracias. Buenas tardes. Verónica, mi pregunta va enfocada con el principio 1, en la parte de fundamentos científicos. Bueno, veo en el documento de la versión en español que no mencionan mucho acerca de la selección de evidencia científica que utilizaron para bueno, reportar como toda esta parte del principio. Me gustaría saber si nos podrás comentar un poco acerca de la discriminación bueno, la selección y discriminación de evidencia o los procesos que utilizaron. Sobre todo para identificar estas cosas como junk science, si se le dio como prelación a ciertos artículos científicos dependiendo del nivel de fiabilidad, grados de error que tenían, o se basó no sé, el desarrollo de los principios con análisis empíricos o metaanálisis de otros artículos. Gracias. Pues comenzamos con esta ronda, si te parece bien. Yo sé que uno cuando está de este lado suele decir buenísimas, pues buenísimas las preguntas realmente. Vale, la primera, muchas gracias. Primero decir que o con testigos, pero los principios aplican a todos porque la técnica de entrevista funciona, digamos, para los tres. Ahora, sí, en mi opinión se debería excluir otra evidencia absolutamente, absolutamente. Yo creo que por eso no se utiliza como se debería la regla de exclusión, porque nos centramos en las confesiones. Y quienes cometen la tortura saben que cada día menos se toman decisiones basadas en confesiones. Entonces obtienen información o, como tú dices, plantan evidencia sabiendo que eso no va a ser escrutinado de la manera que sería un testimonio o una confesión. Por supuesto que si todo un caso se basa en haber encontrado droga en el carro de una persona y esa droga fue sembrada y esa persona justamente se le obliga a decir que efectivamente venía con la droga, pues es que ahí para mí se cae absolutamente el caso y esa droga tendría que ser excluida. Hay un caso muy bonito en Brasil que tuve la oportunidad de acompañar y es muy bonito solo por su decisión, porque es un caso dramático de tortura a 5 jóvenes en una favela por parte de militares, se llama caso Sala Vermelha. Y es muy bonito porque es el único caso en Brasil en que se ha utilizado el protocolo de Estambul. Curiosamente, acá lo usan para todo, en muchos países lo que buscamos es impulsar que lo usen. Acá lo usan más de lo que deberían, definitivamente. Pero en este caso en particular que tuvimos la oportunidad de acompañar desde el dictamen médico-psicológico como a las autoridades, a ellos se les acusa de de estar en una favela con armamento de uso privativo, con morrales, con estas armas y de haber incitado la respuesta que tuvo el ejército, más bien el operativo que desató el ejército en esta favela y en que muere un militar. Y tras los exámenes médico-psicológicos, o sea, realmente desde la primera fotografía, porque hay una persona escondida, ellos los llevan primero a la sala, al jardín de una casa y los tiran en el piso y hay fotos porque el hijo de la señora tomó fotos desde la casa y las fotos son espeluznantes de cómo están de maltratados los chicos desde ese momento que es el primer momento de la tortura, porque hay múltiples y eso también es importante saberlo, que la tortura, aunque ocurra en un caso, puede ocurrir en múltiples momentos. Aunque eso ya existía, no fue suficiente, digamos, para hablar de tortura, se hicieron los exámenes médicos psicológicos y pues demostraron unos resultados aterradores tanto del daño psicológico como del daño físico y la jueza en ese caso dijo, y mostraron los morrales y tenían las armas, ¿no? Todos igualitos los morrales, nuevecitos todos. Pero la jueza lo que dice en este caso, yo después de leer estos dictámenes le quito absoluta credibilidad a la versión de los policías militares. Entonces para mí esta evidencia pierde absoluta credibilidad y no es admitida. Y es un caso precioso por eso, ¿no? Y es un caso que se ha seguido repitiendo por eso, porque esto es lo que debería pasar, ¿no? Esa evidencia, pues por supuesto no es obtenida de manera lícita. Entonces sí, les invito a todos y todas a ser más creativos. Ayer lo discutía con mi colega Luis Tapia, por ejemplo, el tema de
de que era de la presunción de inocencia, o sea, todas las salvaguardas del debido proceso uno debería contemplarlas, porque el derecho a un juicio justo y el derecho a un debido proceso son derechos complejos que están construidos frente al cumplimiento de las diferentes salvaguardas, y si se fallan una sola de esas, ¿no?, debería poder excluirse la evidencia, y a mí me parece que ahí, digamos, la presunción de inocencia también entraría a jugar un papel. Ahora me voy más allá con un tema que me tiene dando vueltas y voy a ver si un día me invitan a escribir, pero yo creo, y hay un precedente muy, todavía digamos no tan directo en el sistema europeo, pero me parece muy interesante, y es, si uno puede alegar que la persona no tuvo derecho, no se le garantizó el derecho a la defensa técnica, ¿no?, sobre un caso, ¿cómo no se puede alegar que una persona que fue torturada no tiene la posibilidad de preparar esa defensa de manera adecuada, o de darle instrucciones adecuadas a su abogado, o de recordar adecuadamente? Si todos somos conscientes de los daños psicológicos que causa la tortura, ¿cómo basta con compulsar copias para que se abra otra investigación y no miro que esta persona realmente no está teniendo la garantía del derecho a la defensa cuando su cerebro y su físico ha sido vulnerada? Yo creo que esa es un área para explorar, porque cuando nosotros hacemos la capacitación de protocolo de Estambul y mostramos, y cuando lean ustedes el protocolo de Estambul y vean las consecuencias psicológicas de la tortura, pues ahí nunca nadie dice, no, eso no es tan grave. No, todo el mundo dice, sí, gravísimo, sí, pero pues allá compulsó copias y que se haga otra investigación. ¿Cómo no consideramos que esto realmente afecta la capacidad de una persona de estar en igualdad para su defensa? Entonces, bueno, ahí me fui más lejos, pero les dejo la idea y ojalá si alguno avanza en ellos o si sale una decisión, por favor no dejen de contarme. Justicia transicional, súper interesante, porque tenemos la idea de que porque tenemos el corazón en el lugar correcto, porque estamos entrevistando víctimas, porque les estamos dando el espacio y los queremos tratar con la dignidad que le debemos tratar, nuestra forma de interactuar, nuestras preguntas o nuestra entrevista no afecta a lo que nos diga, y lo hace. Por ejemplo, y el ejemplo más común es, nos están contando algo sumamente doloroso y entonces asentimos, ¿no?, con la cabeza, decimos, sí, entiendo, sí, entiendo. El mensaje para el cerebro ahí es súper serio, porque lo que le está diciendo es, no necesito que me cuentes más, yo te entiendo, yo ya sé lo que pasó. Y lo estamos haciendo por solidaridad, por darle respeto, por darle la dignidad, pero eso tiene un impacto en su proceso de recuperación y de filtro de la memoria frente a lo que nos va a contar, porque para que me siga contando algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo y ya entiendo, ¿no? Entonces, a mí ese ejemplo me encanta, que lo aprendí con investigadores de la Corte Penal, porque no nos damos cuenta que lo hacemos como defensores de derechos humanos, como abogados, incluso como jueces, y en estos tribunales tan importantes deberíamos utilizar las mismas técnicas. La escucha sin dar indicación distinta a te estoy escuchando, la pregunta abierta, y eso no le quita dignidad a la persona, pero sí permite obtener también un testimonio más fiable. Científico, tremendo debate. Entre los investigadores y los académicos que hacían parte del grupo en la parte científica hubo muchísimas conversaciones, porque se traían artículos y se traían, yo conozco a este profesor, teníamos este grupo de expertos muy amplio que nos mandaban referencias, y entre ellos yo no podría hacer la evaluación de un artículo científico, ¿no?, en neurotecnología ni en estudios cognitivos. Entonces decían, no, este fue rechazado o este fue criticado en este foro, este no era suficientemente fiable, miren la muestra tan pequeña de información que se utilizó para eso. Entonces realmente había como una suerte de comité científico que fue el que finalmente decidió qué principios quedan, pero sí están de pronto no se notan tanto, pero están en los pies de página todas las fuentes que utilizamos, y muchísimo que tiene que ver con la detección de mentiras. Tenemos una experta, María Hartwig, que les invito a leerla, que se especializa en eso y nos acompañó muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por tus respuestas. Quisiera darle la oportunidad a todas las personas que nos ven a través de la transmisión de las Casas de la Cultura Jurídica. Gracias por su atención. Hay un par de preguntas que me parecen muy interesantes de parte de ustedes. La primera es, ¿cómo se deben valorar los dictámenes del protocolo de Estambul en los que sí hay tortura, pero hay otras pruebas que incriminen a los acusados? La segunda es, esta primera viene de Puebla, y la segunda que me voy a permitir hacer es
de Tijuana, y es ¿qué se tiene que hacer cuando el policía realiza un acto de tortura? Con los de Estambul, porque entonces están pidiendo el manual. El dictamen médico psicológico basado en el protocolo de Estambul se debe solicitar sobre todo e idealmente cuando no hay otra evidencia que permita avanzar frente al indicio de tortura. Entonces, lastimosamente nos hemos acostumbrado a que el video no es suficiente, la persona sangrando no es suficiente, el testigo no es suficiente. Y no solo nos hemos acostumbrado a que eso no es suficiente, sino que no buscamos lo que deberíamos buscar en la escena del crimen con testigos como lo haríamos con cualquier otro crimen, ¿no? Si hay un robo, si hay un asesinato, igual vamos a la escena del crimen y buscamos, ¿no? Pero si es tortura, no. Dejemos que las huellas desaparezcan, qué nos importa si quedó sangre, qué nos importa si hay una cámara que haya grabada, esperemos a que se haga el dictamen bajo el protocolo de Estambul. Y eso ha deteriorado mucho la calidad de la investigación o ha llevado a cero la calidad de la investigación frente a actos de tortura. Debería, y en el protocolo de Estambul, en la nueva versión, hay un capítulo dedicado a cómo se hace la investigación y toda la evidencia que se debería buscar recoger. El dictamen médico-psicológico es absolutamente voluntario, no se puede exigir a una víctima que lo presente. Y generalmente, y se creó con este objetivo, se diseñó con este objetivo, y es darle a la persona una voz científica cuando no tiene otra voz, porque son las autoridades que lo torturan, porque hay un sistema que esconde esto, porque fue en la oscuridad y no hay más. Un médico, un psicólogo puede darle validez científica a ese testimonio. Para eso se creó, no se creó para reemplazar la investigación y no se creó para trasladar la carga de la prueba a la víctima. Entonces, primero habría que buscar todo lo demás antes de acudir a eso. Por supuesto, el examen médico, el examen de lesiones o la mecánica de lesiones ya podría dar luces de eso y eso se debe mejorar. No se hace suficientemente bien, no se incluye el testimonio de la persona, solo dice, no vi nada, no tiene nada. Pero le preguntó, ¿qué le pasó? Le levantó la camiseta, hizo más que ver por encima, eso debería quedar registrado en ese dictamen y ya debería ser suficiente, si se tiene un indicio de tortura. Ahora, si sale positivo, que nunca sale positivo ni sale negativo, lo que hace el dictamen es decirnos si hay, lo que hace el médico, el profesional de la salud es decirme, vea, con lo que me dijo la persona, la narrativa de la persona y lo que yo veo desde mi experticia psicológica, médica, hay una concordancia. Es decir, lo que dice la persona que le pasó y lo que yo encontré pudo ocurrir de esa manera. Esta herida, este trauma, esta cicatriz pudo ocurrir, pudo darse de la manera que me dice, hay una concordancia. No nos puede decir si hubo tortura o no. Con esa concordancia lo que el juez, la jueza tiene es un indicio. ¿De qué? De que hubo dolor y sufrimiento, que es el elemento de la tortura del cual nos pueden hablar los médicos y los psicólogos únicamente. Entonces, si hay concordancia media, baja, alta, ya, ustedes no necesitan nada más. Hay un indicio de que ese dolor y sufrimiento existió. Y cierro con decir, acuérdense que la tortura no es la cicatriz que queda, no, la tortura es cuando queda estrés postraumático y una cicatriz de por vida en el cuerpo de la persona, no. La tortura es el dolor y sufrimiento que se causa de manera intencional con un fin. No es el dolor y sufrimiento de mañana, ni de pasado mañana, ni el trauma de 20 años. Es el dolor y sufrimiento que siente la persona en ese momento y que la discrimina, la castiga, la obliga a hablar. Por eso, si no se encuentran secuelas y si el médico no encuentra nada, no es que no haya habido tortura, no es que ese dolor y sufrimiento no haya ocurrido, es que no dejó un rezago, un rastro que se pueda documentar. Entonces, por favor, a utilizar el término protocolo de Estambul bien, a utilizarlo solo cuando sea necesario y a empezar a utilizar otra evidencia y a leer bien, por supuesto, los dictámenes. ¿Había otra? ¿No? Sí, era una relacionada con… Sí, ¿qué tendría que hacer un policía? Un segundo, es que la perdí un poquito. Ajá. ¿Qué se tiene que hacer cuando el policía realiza un acto de tortura o alguna amenaza al imputado? ¿Qué tiene que hacer un juez? ¿Me imagino? Sí. No. Bueno, esa es una discusión muy interesante también que suelo tener con colegas. Sí, a ver, los agentes de la fuerza pública tienen que actuar bajo la legalidad, eso es clarísimo. Si van a detener a alguien, si tienen una orden judicial o si lo van a detener en flagrancia, tienen que hacerlo bajo los estándares de legalidad. Tienen la autoridad para ello, tienen los instrumentos para ello y nadie debería ser llevado ante ustedes
mediante violencia, mediante trato cruel, inhumano o degradante o mediante tortura. Y para eso es la audiencia de control de la detención, para ver si esa persona está legítimamente frente a ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues reaccionar ante lo que pasó, y para mí esas detenciones son arbitrarias. ¿Por qué? Porque si se comete tortura, maltrato o violencia contra la persona, pues no actuaste con la legitimidad que tiene que actuar la fuerza pública. Y ahí las personas juzgadoras tienen un rol fundamental en enviar ese mensaje, tienen que desincentivar que eso suceda. No puede ser que se les siga presentando gente golpeada y sangrando y eso sea, digamos, un caso que puede continuar, sobre todo si, y muchas veces me dice, pero es que no me lo dijo el defensor. Bueno, pues que no necesita que se lo diga el defensor, usted lo está viendo, tiene un indicio, tendrá que parar. Y por supuesto, habría una investigación contra esta persona. Y ojalá que existieran, hay países en los que ya hay bases de datos de cuántas veces una persona se puede vincular. Y esto no depende de, pero usted se acuerda quién lo arrestó y cómo era el uniforme, y que decía, no, ¿quién estaba a cargo de ese operativo? Cadena de custodia. Por eso es tan importante que quede muy documentada la cadena de custodia. No, a mí cuando me dicen, no, pero es que ya es muy tarde, es que ya pasaron 5 años, entonces solo podemos hacer protocolo de Estambul. ¿Cómo así? ¿Usted no tiene claro quién participó en cada operativo? ¿No tiene claro quién hizo la detención de alguien? Eso no le corresponde a la víctima, no le corresponde a la persona detenida, le corresponde a las autoridades tener clarísimo quién actúa, con qué arma, en qué momento, bajo las órdenes de quién. Y pues ahí tendrá que abrirse, por supuesto, un proceso disciplinario o en caso de tortura, pues una investigación de violación de derechos humanos. Muchísimas gracias, esa pregunta es muy importante. Sí, vamos a tener una pregunta más acá y yo quisiera hacerte una porque no quiero perder la oportunidad. Por favor, acá adelante, gracias. Muchas gracias, Verónica. Aprendí muchísimo. Yo te quiero preguntar un par de cuestiones sobre, a veces, o sea, de acuerdo con lo que nos estás comentando, pues las entrevistas deben hacerse de la forma más objetiva posible, pero ¿qué dice la psicología del testimonio en los casos de reincidencia? O sea, es una persona que ha estado varias veces acusada del mismo delito, si llega, ¿cómo haces una entrevista objetiva cuando tienes reincidentes? Y también cuando hay información estadística, por ejemplo, si un juez está revisando casos de tortura, si se cometieron o no, pero resulta que hay información estadística sobre que constantemente se está torturando a los detenidos, ¿cómo? No sé qué dice la psicología del testimonio para lograr objetividad en este tipo de entrevistas. Y la otra pregunta, muy rápidamente, es sobre la capacidad. No sé si ustedes han detectado, porque al final del día estamos hablando que estamos basando la prueba, sobre todo de la tortura, en dictámenes médicos y psicológicos, que son pues periciales, son pruebas científicas. No sé si han detectado, si los jueces, las juezas o quienes revisan estos dictámenes están realmente capacitados para valorar este tipo de pruebas, o si han detectado que hace falta ahí capacitación en todo el estudio que han hecho. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. A ver, que la persona esté reincidiendo o que ya exista un patrón de tortura en una cárcel o no, es muy importante para la construcción de las hipótesis de lo que pudo pasar, de la persona que está haciendo la entrevista o que está llevando el caso. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Para su análisis de la evidencia y para su construcción de no solo una, sino varias hipótesis, pero la entrevista no cambia. O sea, la entrevista, lo que la hace objetiva no es la evidencia o los antecedentes que tú tengas, es la forma en que la realizas, es cómo la preparas, ¿no? Primero hay que prepararla y en eso insistimos mucho. Nosotros hablamos de 2 tipos de preparación. La preparación de quien hace la entrevista, que es, pues no me llega, no, ay, mira, acaba entrando alguien que fue acusado de robo, que listo, siéntese, no. Ok, ¿qué pasó? ¿De quién estuvo? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué me interesa sacar de esta entrevista? ¿Qué hipótesis tengo? ¿Y qué información necesito para comprobar si esta hipótesis es correcta o no, o para construir otras hipótesis? Esa es la preparación de la entrevista y toda persona que vaya a entrevistar tendrá que hacerlo. Y la preparación del entrevistado, que tiene que ver con todas las condiciones, en el caso de una persona sospechosa de la detención, que coma, que tenga acceso al abogado, esa es la preparación del cerebro de la persona. Entonces los 2 se tienen que preparar. Y eso informa
¿tú qué vas a preguntar? ¿No? ¿Quieres hacer el cruce con reincidencias, con ser parte de alguna banda criminal? Vas a querer obtener información que te dé luces sobre eso. Pero tus preguntas igual tienen que ser abiertas, igual tienen que ser con presunción de inocencia, igual tienen que tener el mismo lenguaje corporal y tienes que estar dispuesta justamente a tener la mente abierta para ver si lo que crees que es muy obvio porque la persona ya cometió un delito en el pasado es o no verdad en este caso. Entonces la técnica de entrevista no varía y yo creo que es muy interesante la pregunta porque muchas veces ese es el camino fácil. No, pues ya había sido, ya es criminal, ya había sido acusado, ya había estado en la cárcel, pues fijo fue. Y eso realmente lo que nos cierra es los ojos a que pudo no ser, pudo ser alguien más, y cuando me quedo con esa hipótesis, pues puedo estar inculpando a la persona incorrecta, pero además la persona responsable puede quedar en libertad. La técnica no cambia. Lo que tienes que tenerlo en cuenta es para tu preparación. Y lo mismo pasa cuando hay una situación de tortura. Claro, el antecedente lo tienes que tener en cuenta, lo tienes que estudiar, pero no necesariamente significa que la persona que está alegando tortura en ese sitio de privación de libertad haya sido torturado. Por supuesto, los patrones importan y yo creo que habría que estudiar más los patrones. Por eso en el protocolo de Estambul hay toda una sección de cuáles son las técnicas de tortura más comunes, ¿no? Para que uno también pueda empezar a saber si hay patrones de comportamiento en quienes la ejercen, y ojalá con ese patrón pues uno poder cambiar la forma en que se aproxima la información que busca de la persona entrevistada, sea víctima, sea testigo, sea sospechoso, pero no debería cambiar. Y el protocolo de Estambul, ¿cuál era? Acto de tortura. Esta era una, y la otra me preguntaste a las periciales. Pues mira que a mí me sorprendió muchísimo enterarme de que acá los jueces no ven ni el examen de lesiones ni el protocolo de Estambul antes de la audiencia. ¿Cómo? ¿Cómo yo no veo una pericial de la persona detenida antes de que me la presenten? Yo no puedo entender eso. La tendrías que ver porque es un elemento que te da información sobre la legalidad de la detención. Y pues hay un tema de independencia de las ciencias forenses, pero digamos, Brasil me encanta en este caso también, ellos tienen algo que se llama audiencia de custodia. Entonces está separado el momento del control de la detención. Y la persona detenida, antes de ir a la persona juzgadora, pasa por el médico, que le hace un examen de lesiones basado en el protocolo de Estambul, porque el protocolo de Estambul se basa, digamos, en la entrevista propia de cualquier médico. Ustedes van al médico y les preguntan, ¿y por qué viniste? ¿Y cuándo empezó? ¿Y has tomado algo? ¿No? Siempre hay una entrevista con la persona que va a un examen médico. Entonces, esta persona detenida va a este médico, se le hacen unas preguntas para entender cómo llegó, cómo la trajo la policía, y eso se documenta. Ese dictamen no se le entrega al policía para que se lo lleve al juez. Por el sistema interno, le llega al juez, y antes de que entre la persona a la audiencia de custodia, el juez lo tiene ahí, y lo tiene el abogado defensor, para evaluar la legalidad de la detención. Entonces, para mí es sorprendente que se le entregue al policía y que ustedes no lo vean antes de tener ese momento. Y el protocolo de Estambul, el dictamen bajo el protocolo de Estambul, ustedes tampoco lo leen, dependen de lo que les presente el abogado o les presente el fiscal. Y generalmente, lastimosamente en México, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo porque está muy documentado, no, el protocolo de Estambul dio negativo. El médico dijo que no hubo tortura. Bueno, entonces, no da negativo, no da positivo, el médico no me puede decir si hubo tortura porque es una definición legal. El juez se debería ofender. El único que puede decir acá si se cumple con los elementos del crimen soy yo. ¿No? Usted médico, muchas gracias, pero usted me contribuye un pedacito como me contribuye cualquier pericia de armas, de lo que sea. Y sí creo que falta capacitación, la hemos hecho mucho y yo realmente destaco el sistema mexicano porque ha habido un esfuerzo muy grande de capacitar a jueces, sobre todo a nivel federal. Yo creo que falta mucho a nivel estatal, pero de jueces federales, de peritos y de defensores en cómo leerlo, cómo saber cuando un peritaje está bien hecho, qué información me sirve y cómo presentarla. Pero por supuesto jueces y juezas deberían partir por saber, uno, que el dictamen bajo el protocolo de Estambul no es obligatorio. Dos, que nunca sale negativo para tortura y que los que tienen la labor son ustedes, no los médicos, de determinarla. Y tres, que simplemente es un indicio y la carga de la prueba sigue estando en pues quien pudo haber cometido la tortura, que tiene que mostrar que actuó legítimamente. No puede ponérsele la carga
a la persona. Entonces sí, yo creo que acá hay mucha formación, sacaron el protocolo de, ¿cómo se llama?, de investigación de casos de tortura de la Suprema Corte, que incluye todo el protocolo de Estambul, o sea, material tienen, información tienen. Yo creo que es cuestión, y tenemos muchos jueces y juezas que están tomando decisiones maravillosas y muchos defensores que también están haciendo mejor su labor, pero hay que seguir mejorando y sobre todo, por favor, quitarle la carga de la prueba a la víctima, porque el protocolo de Estambul no se escribió para eso. Y es muy lamentable que se utilice, ¿no?, de una manera errada. Muchísimas gracias. Solamente una pregunta más de parte del público aquí presente. Acá adelante, por favor. Nos quedan 7 minutos, entonces nos alcanza para contestar esta pregunta. Nos ha rendido mucho el tiempo, sí. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Verónica, por tu exposición, que ha sido tan clara y tan interesante. Una pregunta, tengo la impresión, bueno, y no solo es la impresión, también es mirando un poco a los datos, de que incluso en aquellos casos en los cuales se identifica que hubo tortura, ¿no?, y se ordena el inicio de una investigación, esa instrucción y esa investigación termina yendo a un agujero negro, ¿no?, a un agujero negro. Entonces, no sé si a partir pues de la experiencia comparada de las visitas que has hecho a distintos países, ¿tendrías alguna sugerencia, alguna recomendación de, no sé si de diseños institucionales o de qué forma se pueden generar incentivos para lograr que efectivamente esas investigaciones prosperen y eventualmente pues terminen en una sentencia, una respuesta institucional que castigue y que desincentive la tortura? Muchas gracias. Quisiera yo preguntarte de algo que me preocupa mucho y espero que puedas ayudarme con una respuesta, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos una reforma en 2008 que cambia el sistema penal de un sistema mixto a un sistema penal acusatorio, en donde evidentemente rige el principio acusatorio, es decir, esta separación de la fiscalía frente al defensor y la persona imputada y el juez. Entonces, justamente tú estabas mencionando pues que los jueces, todas las autoridades del Estado mexicano deben actuar dentro del marco de la legalidad. Y seguramente tú sabes que justamente en las audiencias de control de la detención, ¿no?, pues muchas veces las juezas y los jueces de control logran ver los indicios de la tortura, porque como es la primera audiencia, sobre todo cuando vienen las detenciones por flagrancia, que son la mayoría en nuestro país, las menos son las dictadas con orden de aprehensión, en donde pudo haber una investigación, una entrevista como tú mencionas. Entonces hay muchas veces en las que el órgano jurisdiccional de control lo ve y lo deja pasar. Entonces, uno de los argumentos es que dicen es que por el principio acusatorio yo no puedo, como juez o jueza de control, no puedo intervenir, tengo que mantenerme imparcial, tengo que mantenerme separado, porque yo no puedo preguntarle al imputado, a la persona imputada qué le pasó, porque entonces ahí ya van a pensar que yo empiezo a tirarme del lado o a hacer la balanza del lado de la persona imputada. Pero estamos primeramente ante un juez o jueza de control que está destinado a revisar la legalidad de todas las actuaciones que realiza el Ministerio Público en la investigación. Es por eso se llama juez de control o juez de garantía, porque debe ir controlando justamente a quien realiza la investigación. Entonces, mi pregunta concisa en este punto, porque me parece que la responsabilidad de las y los jueces, tanto de primera instancia, federales y por supuesto, federales de primera instancia, los que están viendo procesos penales federales, y nosotros como Poder Judicial Federal, jueces de amparo, hay una responsabilidad muy grande del Poder Judicial, ¿no? Y es muy fácil de momentos tirar como la bolita, la pelota a la Fiscalía, a la Procuración de Justicia. Entonces, mi pregunta concisa es, ¿tú crees que en este contexto en el que se desarrollan las audiencias de vinculación a proceso o de revisión de control de la legalidad, si el órgano jurisdiccional de control pregunta, hace algo ante la persona torturada, ¿se estaría violando el principio acusatorio en tu punto de vista? Entonces, bueno, cerrar con estas dos preguntas, la de Carlos, la mía, y pues encantada de momento. Muchas gracias.
Gracias. Pues creo que las voy a responder conjuntamente porque permiten eso. A ver, jueces y juezas tienen, es que no se los tengo que decir, ustedes son los árbitros superiores, ¿no?, del sistema de justicia en su conjunto. Y en ustedes y las víctimas y las personas que no han sido tratadas de manera adecuada por el sistema penal dependen de ustedes para que ustedes identifiquen y sancionen eso. Son la última esperanza, si se quiere, en la cadena del sistema penal. Y esa responsabilidad, diría yo, moral, ya me parece suficientemente alta, pero ahora el derecho internacional es clarísimo que esa responsabilidad está en ustedes. Una de las grandes problemáticas de graves violaciones a los derechos humanos es que las cometen los servidores públicos, todas. Eso se llaman graves violaciones a los derechos humanos. La desaparición, la tortura, las muertes, los asesinatos o las ejecuciones extrajudiciales arbitrarias, todas son definidas como graves violaciones a los derechos humanos porque las cometen agentes estatales o con la aquiescencia. Y acá no se puede admitir una manzana podrida, ¿no? Ni ninguna excusa, ni ninguna validación por ensuciar, por manchar al sistema en su conjunto. Cualquier agente de la fuerza pública que comete una grave violación a los derechos humanos realmente está manchando al sistema en su conjunto. Y la dificultad de investigarlo es que hace parte del sistema. Y por eso muchas veces se puede esconder. Y por eso el rol de ustedes aún es más fundamental en parar y mirar esto con detalle y decir un momento, esto no es un caso como cualquiera, y por supuesto cada caso tiene su gravedad. Este es un caso que al final involucra la responsabilidad estatal y la mía como juzgador. Yo dejo pasar esta actuación de un servidor público, de un colega frente a un ciudadano, cuando todos compartimos esa responsabilidad de garantizar sus derechos o no. Ahí hay un primer punto que yo creo que los obliga a tomarse esto de manera, digamos, muy seria. Todos y todas tendríamos que ser más proactivos en incorporar el derecho internacional de los derechos humanos. Y yo creo que ahí hay falencias, porque los derechos humanos son como un área adicional, ¿no? Como de pronto algunos estudian derechos humanos. Para mí cualquier actor del sistema penal tendría que saber derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando los países firman los tratados internacionales, y por supuesto México además trae esto en su constitución, se obligan no a un artículo, se obligan al contenido completo de lo que firman. La Convención contra la Tortura no es solo la definición que ustedes se trajeron a la ley general, no, es el conjunto de artículos que llevan el paso a paso de lo que debe ser la prevención, la investigación y la documentación de la tortura. Y cuando estas graves violaciones a los derechos humanos se traen, son las únicas que se traen del derecho internacional al Código Penal, para hacerlas punibles en el Código Penal se tienen que traer con todo, ¿no? Si piensan, son solo las graves violaciones de los derechos humanos los que nos traemos la definición. Todas las demás, hay libertad de expresión, son positivas, hay libre expresión, libertad de educación, libertad. Entonces, esta conducta específica con estos elementos específicos está prohibida y usted lo tiene que tipificar y tiene que hacer justicia a nivel doméstico. No me puedo traer solo la definición, me tengo que traer los estándares en su conjunto. Y yo creo que ahí hay un problema de esa división de si soy penalista, no sé derechos humanos, si ves como un plus, no, tendría que estar integrado. Ahora, en la audiencia, la obligación de detectar violaciones a los derechos humanos en general es ex oficio, independiente de la litis del caso, y es que ahí es donde está el problema. Los jueces nos dicen eso, pero es que no me puedo interferir, pero es que me van a denunciar, pero no, porque eso no tiene que ver con el caso que le están llevando a usted, esto tiene que ver con cómo llegó esa persona frente a usted, cómo se obtuvo la evidencia frente a esa persona, si depende de la detención. Entonces es separado. Esto tiene que ver con el derecho a la integridad física y mental de la persona, el derecho a la libertad de la persona, el derecho a la seguridad, a un conjunto de derechos humanos que ustedes tienen que garantizar y a la prohibición de graves violaciones a los derechos humanos. Es independiente del caso y tiene que hacerse. Entonces, no, nunca están interfiriendo y cuando no lo miran y cuando deciden, porque es una decisión, no abordarlo, realmente lo que dice el derecho internacional es que se están convirtiendo en cómplices del caso, porque están omitiendo su obligación de identificar
y procurar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, no, hay que sacarse eso de la cabeza, no tiene una cosa nada que ver con la otra, puede terminar teniendo un impacto, por supuesto, en cómo se lleva el proceso, debería, pero es independiente. ¿Qué pueden hacer? Ser más proactivos. Y eso se lo decimos a los defensores también, por supuesto a los fiscales, en documentar esto. Primero, a los defensores, por ejemplo, les enseñamos a tomar fotografías ellos mismos, a buscar fuentes de información que puedan, un video, un testigo, ¿no? Información que pueda sustentar el caso, pero hay casos muy interesantes de cortes en otros países, por ejemplo, en que los jueces admiten que se tome la fotografía ahí mismo. Entonces la persona dice, mire, pero estoy golpeada, o no dice, y tú lo ves golpeado, y llamas al fotógrafo de la corte y documentas de una vez. No te esperas a que desaparezca la lesión cuando se haga un dictamen médico. Pedir los dictámenes médicos, a mí me parece esencial que ustedes tengan acceso desde la de lesiones y que las de lesiones se hagan con base en el protocolo de Estambul. Entonces recoger evidencia, documentar desde el primer momento, y en el protocolo de Estambul, en la nueva versión, hay un capítulo muy completo sobre cómo hacer seguimiento. O sea, no basta con compulsar copias, hay que estar encima de la fiscalía para ver que se está haciendo la investigación. Y esta idea de que se cierra el proceso y no se procede con la acción penal, que lo decide la fiscalía, todos los casos tendrían que llegar a juicio, porque no le corresponde a la fiscalía definir si hay tortura o no. Le corresponde recoger, ¿no?, la evidencia para presentar, pero no, esta es labor de los jueces, todos los casos tendrían que llegar. Y acá, ¿cuántas denuncias llegan? Siempre es un número que no se puede creer. Y ustedes tienen y en el protocolo de Estambul, por favor, mírenlo, está cómo tienen ustedes que estar encima y tienen la facultad de estar encima de la investigación pidiendo cuentas. Y hay jueces y juezas muy proactivos acá que lo hacen y que nos lo han contado. Mandé no sé cómo se llama, una carta, un oficio, hice seguimiento, no admití la respuesta que me están dando. Yo les recomiendo además aprender sobre uso de la fuerza, sobre los estándares de proporcionalidad, de necesidad, para que no les presenten cualquier informe y ustedes no lo sepan leer, pero en general no basta con ex oficio, hacer seguimiento a las fiscalías y los casos tienen que llegar a ustedes y no se pueden cerrar nunca, ni porque no se haya hecho protocolo de Estambul, ni porque el protocolo de Estambul haya salido negativo. Eso, digamos, es inadmisible. Creo que le respondí las dos. Y bueno, la independencia de las ciencias forenses es muy importante también, de los institutos. Pues bueno, hemos terminado esta sesión. Muchas gracias a todas y a todos los que están acá en vivo, los que están en la transmisión de la Casa de la Cultura Jurídica. Muchas gracias, Verónica. Tu exposición fue impecable, muy interesante, pero sobre todo muy necesaria para nuestro país y para un debate sobre la tortura que sigue abierto, que sigue presente, esta violación de derechos humanos en nuestro país, en nuestro sistema de justicia penal. Y no quiero terminar sin agradecer a todo el equipo de la Suprema Corte que hace posible estos eventos, tanto del Centro de Estudios Constitucionales como de la Casa de la Cultura Jurídica y cualquier otra que no esté mencionando. Muchas gracias y pues bueno, hasta luego.